correctamente, ¿cierto? Visualizado, por decirlo así, para que usted lo vaya entendiendo humanamente, ya Él sabe todo lo que va a acontecer. Dice amén, ¿cierto? Lo presente como lo futuro, Dios lo conoce, ¿ya? Por lo tanto, entonces nosotros vamos a tener esta mirada de Dios, ¿ya? Que nos pide justamente romper toda barrera, ¿cierto? Que quebranta de esta manera nuestros límites, ¿ya? Nosotros somos gente limitada, por lo tanto, Dios quiere romper esas barreras. Ya, a ver, de lo físico, de lo social, de lo económico, de lo espiritual, ¿cierto? Estancado quedamos allí. Entonces Dios quiere romper eso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, por eso mismo, porque seguramente muchas veces escuchamos a alguien que te dice alguna cosa negativa, esto y esto otro, o puede ser que tus propias enfermedades te hayan causado ciertos limitantes, que crees tú que no puedes seguir avanzando. Pero Dios, ¿qué Dios tenemos? No, es un Dios maravilloso. Él sabe que tú puedes alcanzar lo que nunca crees que puedes alcanzar, ¿ya? Porque no lo harás tú, lo hará Él en ti. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, esa es la dimensión correcta. Pensar que Dios lo puede hacer, no que yo lo puedo hacer, ¿ya? Por lo tanto, como Dios lo puede hacer, mi seguridad, ¿cierto?, es que lo puedo hacer, ¿ya? Por eso, al que cree, claro, al que cree todo le es posible. Entonces, nuestras limitantes, ¿ya? ¿Cierto? O sea, de cualquier tipo, Dios las va a romper, va a quebrantarla. ¿Me dice amén? Entonces, en esta hora vamos a ver un ejemplo bíblico, por cierto, ya basado aquí en este capítulo 8 del libro de Marco, del Evangelio de Marco, ¿cierto? Del verso 22 en adelante. Lo primero que vimos este día jueves, o lo que alcanzamos a ver, ya, es que normalmente, ya, el ciego que está, esta es una historia que enseña, ¿no? Básicamente es muy buena para enseñarnos, y hay cosas muy puntuales aquí, ¿ya? Y vamos a ir subrayando y tomando. Lo primero que dijimos el jueves fue, ¿cierto?, que tomando la mano del ciego. Eso fue lo que vimos, ¿ya? Eso fue lo que vimos el jueves, tomando la mano del ciego. Y explicamos todo eso, ¿ya? Entendiendo la ceguera como una limitante. Y Dios quería romper, o Cristo, mejor dicho, quería romper esta limitante de un ciego que simplemente había sido guiado por muchas manos, ¿ya? ¿Cierto? Por muchas manos. La palabra en el griego tomando, estuve leyendo esta mañana este tipo de cosas, porque te ayudan, ¿no? Es poseer, ¿ya? Es poseer, ¿ya? Es, ¿cierto?, tomar a alguien, ¿cierto?, con autoridad. Es sacarlo de un estado, ¿ya? Entonces, esta palabra nos indica a nosotros lo que Cristo quería hacer. Por eso toma al ciego, ¿cierto? Lo toma. Y lo toma de la mano, ¿ya? Porque muchas veces el ciego fue guiado por muchas personas, ¿ya? Por muchas personas fue guiado el ciego. Pero ahora, ¿cierto?, viene una mano maravillosa, que es la mano de Cristo el Señor, que es la que al tomarlo Cristo asume autoridad sobre el ciego. Y eso es lo que pasa en nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios toca a alguien, Él asume autoridad sobre la enfermedad, ¿ya? Porque Él pone, ¿cierto?, posa su mano de autoridad, mano sanadora, mano que bendice, mano que quiere lo mejor para nosotros. Cuando dicen amén. Y entonces el Señor le hace al ciego, ¿cierto?, en esta instancia. Obviamente, y tenemos que entenderlo de esta manera o asumirlo, de que el ciego no se da cuenta de lo que va a suceder. No, ya. Ahora, hay una linda expresión en el verso 22 y quiero tomarla. Dice, vino luego a Betsaida, ¿cierto?, Cristo, y trajeron un ciego, ¿ya? Y nótese, por favor, la actitud de los que llevaron al ciego. ¿Qué dice? Y le rogaron que ¿se da cuenta usted? Que había gente que sabía la autoridad que Cristo tenía, ¿ya? Por eso por eso la gente le pide a Cristo que lo tocase, ¿ya? ¿Qué pasa con esto, hermano? Tenemos que darnos cuenta que la gente que le siguió a Jesús sabía las formas como Cristo había sanado. ¿Cristo había sanado tocando a gente? Claro que sí. Y había sanado gente que le tocaba a Él. Es al revés. Pero de ambas formas el Señor había hecho. Pero el Señor va a hacer algo que estos no habían visto.
¿Ya? El proceso, y lo dije el día jueves, el proceso que hace con el hermano Oscar y que hace conmigo es totalmente diferente. Dios puede trabajar con el hermano Oscar para llevarlo a su propósito en la vida que Dios tiene para él de una forma. Y la vida mía o el propósito de Dios en mi vida puede llevarla de otra manera. ¿Me dice amén? Porque eso es lo bueno de Dios. Dios trata en particular con cada uno de nosotros. Por eso dice el Señor que no pongas tu medida al otro. ¿Te has dado cuenta tú que de repente encuentras a alguien que está, que siempre lo ves así, yo? Claro, porque tú le estás poniendo tu medida. El otro le cuesta. A los otros le cuesta. A lo mejor a ti no te cuesta. Dale gracias al Señor que no te cuesta. ¿Ya? Pero siempre hay que mirar esto, que hay un trato diferente. Aquí hay una forma diferente. Y tenemos varias formas, ¿cierto? Cómo Cristo sana a los enfermos. Y en este caso entonces está tomando. Hay gente que permanece por años con enfermedades. ¿Ya? ¿Cierto? Y algunos le pueden decir, es que te falta fe, es que tú no crees, es que esto... Hermano, eso hay que preguntárselo al Señor. Si el Señor quiere tratar a alguien de esa manera, lo tratará de esa forma. ¿Qué le cuesta al Señor sanar a alguien? Nada, nada. ¿Cierto? Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Todo lo que usted pueda determinar con el otro que está viviendo una situación, circunstancia determinada, dolorosa, ¿cierto? Usted y yo lo único que tenemos que hacer, Señor, tu misericordia esté sobre él, sobre ella. ¿Me entienden? Orar en bendición y poder hacerlo. ¿Me dice amén? Entonces, de esta manera lo tomó de la mano, ¿cierto? Para poder llevárselo, para poder hacer algo con este hombre, ¿ya? Así que este ciego, en la dependencia de los demás, hoy día estaba en las manos del Señor. Hoy día estaba en las manos del Señor. Otra cosa que podemos ver cuando el Señor pone su mano sobre él. Normalmente cuando Dios llama a alguien, Dios quiere que ese alguien corte el cordón umbilical del pecado, de la maldad y a veces del medio ambiente que le rodea. ¿Me entiende? Si uno quiere ser una nueva criatura, uno tiene que buscar dónde están las nuevas criaturas, ¿ya? Y poder insertarse en ese medio ambiente. ¿Cuántos dicen amén? El Señor romperá ese. Por eso quiere cortar ese cordón umbilical, ¿cierto? Esa dependencia de los demás, de los amigos, de la gente buenachona, de la gente que esto y que esto otro, cuando realmente no te van a llevar a nada, sino que simplemente te muestran en el pecado. ¿Ya? Así que las terceras personas que en este caso al ciego guiaban, el Señor iba a hacer algo con esas personas. Por eso lo tomó de la mano, ¿ya? ¿Cierto? Tomó de la mano al ciego y lo segundo que hace, ¿qué es lo que es? Lo sacó, ¿cierto? Fuera de la aldea. Lo saca, ¿ya? Lo saca, porque esto es lo importante. Y ahora entro entonces en lo que quiero compartir con ustedes. Lo segundo que Jesús hace con este ciego es sacarlo del medio ambiente que le rodeaba. ¿Por qué sacarlo de la aldea? Lo dije, ¿cierto? Lo podemos volver a entender, ¿cierto? De esta manera. Si el Señor tenía todo el poder, ¿para qué sacarlo del medio ambiente en que estaba? Al Señor no le costaría nada. Él tiene el poder. Pero Él quería mostrar algo al ciego, ¿cierto? Si Él quería cortar el cordón umbilical de la dependencia de esta gente, el Señor quería llevarlos y sacarlo de esa aldea donde estaba cargada de incredulidad. Normalmente Jesús toma siempre estas precauciones, por decirlo así, ya cada vez que hay gente incrédula. ¿Me entiende? Usted ha visto el caso de Jesús cuando también el Señor viene, va a sanar. Dice, estaban llorando porque, cierto, estaba llorando, estaba ahí muerto. Entonces dijo, saquen esta llorona, saquen esta gente de aquí y déjenme con esto nomás. ¿Me entiende? Porque esa gente que estaba allí era la que le iba a dar, ¿cierto?, la atmósfera de fe. La atmósfera de fe. Por eso muchas veces usted va a tener una atmósfera en este lugar y va a ver que hay cosas que se empiezan a dar sin que usted ni nadie la esté provocando. Simplemente es porque hay fe, hay confianza, hay algo espiritual súper fuerte, ¿me entienden? Maravilloso, se está dando, es el ambiente, ¿ya? Pero muchas veces nosotros nos cargamos, ¿cierto?, de preocupaciones, de cosas. Entonces, lo que está sucediendo donde yo estoy, no estoy encauzado con mi fe, con creerle a Dios. Sigo pensando en lo que me trajo pensando. Por eso es muy importante la mente.
Sí, ¿ya? Y esto es lo que el Señor entonces está tratando de hacerle ver al ciego. Lo sacó de esa aldea. Saca al ciego, ¿ya? ¿Cierto? Y que salga de esa tierra incrédula. Por eso el Señor llamó a Abraham: deja tu tierra y tu parentela. Deja a la gente, sal de ahí, ¿cierto? Ur de los Caldeos era una nación horriblemente pecaminosa, donde habían sacrificios aún de seres humanos. ¿Me entiende? El pecado era un ejercicio normal y particular. Por eso el Señor nos dice en su palabra que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Ay, dígame más fuerte. ¿Cierto? ¿Lo cree usted? Porque el Señor te sacó. Diga: el Señor me sacó. Claro, nos saca fuera. Fuera del lugar donde nosotros estamos, ¿cierto? Cautivados bajo una esencia de pecado y de maldad. Por eso necesitamos. ¿Qué hace usted con sus hijos? ¿Qué le dice? No te juntes con ese, no te juntes con este otro. Cuidado con esto, cuidado. ¿Por qué? Porque usted quiere apartarlo, quiere sacarlo del medio ambiente pecaminoso que está. Entendiendo que es un medio ambiente de incredulidad. ¿Ya? ¿Cierto? Porque cada uno llamará a Dios de la manera que quiera llamarlo. Y si te quiere, ¿cierto?, bajar todo lo que tú tienes como fe, dices: bueno, es que tú eres místico, es que tú eres aquí, que tú eres acá. ¿Me entiendes? No. Nosotros le creemos a Dios y Dios es una realidad. ¿Ya? Así que, hermanos amados, en esta forma, que salga y que deje su parentela o que deje allí, es la forma adecuada y correcta. ¿Ya? Puede haber gente que le conocía, incluso familiares que podían haber estado al lado del ciego, pero el Señor lo tomó y lo sacó. ¿Ya? Y eso para nosotros entonces quiere decir algo: fuera, llevarte fuera, a un lugar donde tú no sabes que lo que va a ocurrir. Es lo mismo cuando el Señor hizo con Josué, llevándolo al pueblo. Llevó a una tierra que no conocía. El pueblo no lo conocía. Eran 2 espías que conocían el terreno. Pero el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida no conocía. Por eso muchas veces el Señor te va a sacar para llevarte a un lugar donde tú no conoces. Las cosas que tú no sabes. ¿Me entiendes? Y esto no quiere decir que te va a sacar de tu casa, que te va a mandar a la China. No. ¿Me entiendes? No es necesario. Dios va a hacer las cosas. Que Dios va a cambiar el ambiente. Dios va a cambiar las cosas. Dios puede hacer cosas sobrenaturales maravillosamente. Porque Él está tomando autoridad sobre tu vida. Autoridad sobre tu vida. Y entonces eso cambia un efecto maravilloso en nuestra vida. Entonces toda limitación que se encuentra en el medio ambiente donde tú estás, Cristo, en este caso con el ciego, la rompe, lo saca y lo lleva entonces a mirar un estado diferente, distinto. ¿Ya? Por eso el Señor, a través de Pablo, indica y nos ayuda, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Cierto? Metiendo hacia adelante. ¿Usted lo cree eso? ¿Me entiende? No mire lo que usted dejó, mire hacia adelante. ¿Ya? Ahí está la famosa acción de la esposa de Lot, ¿cierto? Mirando hacia atrás, ella quedó como una estatua de sal. ¿Ya? Entonces, no mire hacia atrás, mire lo que Dios tiene por delante. Mire lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Ya? ¿Cierto? Si te llamó, grandes cosas quiere hacer con nosotros. ¿Me entiende? Sí. ¿Para qué nos llama si Él sabe que lo puede hacer solo? Pero nos llama por eso. Por eso el Señor nos ayuda entonces a que no traigamos a la memoria las cosas. No. Él va a hacer cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Este año es un año nuevo. Es un año diferente. Ojalá, usted dice, ojalá no me pase lo mismo que me pasó el 2017. ¿Por qué tiene que pasarle lo mismo? Si usted va con Cristo, va con el Señor, Dios lo guiará y lo llevará a cosas diferentes, distintas. Y lo llevará a lugares y acciones y vivirá acciones de cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero vivir cosas nuevas. Yo quiero vivir cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entiende? ¿Cierto? Nosotros estamos muy acostumbrados a esas cosas que para nosotros son regalonas, como los vestuarios normalmente, y la camisa, o el traje, o el vestido, o lo que usted le acomoda, usted lo tiene y ya está con hoyo, pero usted se lo pone. ¿Y por qué? Es que me siento es que me gusta esto. Entonces nunca le gustan las cosas nuevas, a usted le gustan las cosas viejas.
No, usted tiene que desear cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es una forma de entender cómo nuestra mente, ¿cierto?, en forma muy natural, es cautivada por las cosas antiguas. Por eso la Escritura dice, ¿ya?, que no hay que traer a la memoria las cosas pasadas, ¿ya?, ¿cierto? Porque dice, he aquí, yo hago cosas nuevas. ¿Me dice amén? Claro, eso es lo que dice el Señor. Y si el Señor nos dice eso, entonces yo creo que lo que el Señor quiere hacer con el ciego son cosas nuevas. Son cosas nuevas, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que mi hermano amado, ¿ya?, tomar distancia de las cosas que los demás te dicen. ¿A cuánta gente en Betsaida le dijo a este ciego, ¿cierto?, que a lo mejor molestaba, incomodaba, ¿ya? El ciego, en su particularidad en el tiempo de Jesús, tenía una capa. Por lo tanto, usted no era necesario mirar los ojos de él si estaba ciego o no. Usted miraba la capa y sabía que este vestuario representaba un ciego. ¿Ya? Si usted se da cuenta, normalmente el ciego, ¿cierto? El ciego camina mirando hacia la tierra. ¿Por qué? Porque tiene la tendencia, ¿cierto?, de poder ir buscando lo que está en la tierra. El ciego nunca mira el cielo. Uf. Por eso el Señor dice, ¿qué dice? ¿Cuál es el ciego? ¿Cuál es el más ciego? Oh, el que no levanta la cabeza al cielo. Lo leyeron en la mañana. ¿De dónde viene mi socorro? ¿Me entienden? Entonces muchas veces somos de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿cuánta gente le dijo algo al ciego? ¿Cuántas personas, ya, tuvieron compasión? Y a lo mejor los que tenían mucho más recursos lo despreciaron, ¿cierto? ¿Ya? Pero tu pensamiento debe ser el de Dios. Oh, qué hermoso es eso. Yo debo pensar como Dios piensa, ¿ya? Debo creer esto, hermano. Saldré adelante. Saldré adelante. Nadie podrá limitarme. Oh, Dios. ¿Ya? Saldré adelante. Nadie me va a quitar lo que Dios me ha determinado a dar. Nadie. ¿Ya? ¿Cierto? Nada ni nadie va a limitar mi vida en Cristo. Por eso somos más que. Vamos de victoria. ¡Wow! ¿No se alegra usted? Dele un aplauso al Señor que lo va a llevar así. Este año lo va a llevar de una cosa a otra, de una cosa nueva a otra. Y lo va a tener allí, cautivo en eso. ¿Me dice amén? Sigamos leyendo, verso 24. ¿Ya? Termino con voy al verso 23, me salté yo. Dice, y escupiendo sus ojos, tercera cosa, le escupió los ojos, ¿ya? Y le puso manos encima y le preguntó si veía algo. Si veía algo, ¿ya? ¿Me entiende? ¿Cierto? Escupió. Es una forma muy diferente. Pero mire lo que hermoso. Uno dice, qué suciedad. Qué cosa tan sucia. Hermanos amados, usted sabe que usted va al médico hoy día, en este instante. ¿De dónde le van a sacar su ADN? De la saliva. Le van a leer la boca y le van a sacar saliva. Wow, ¿entendió? ¿Entendió lo que Cristo hizo? ¿Entendió lo que Cristo hizo? Ya, le escupió. ¿Qué hizo Jesús? Dijo, mis ADNs. ¡Wow! Lo que yo soy. Bendito sea. Lo que yo soy, lo pongo en tus ojos. Mejor dicho, mi poder. Oh, Dios. ¿Me entiende o no? Ya, eso es lo extraordinario. Uy, dice, qué cosa tan sucia. Y usted no bota saliva porque usted es sucio, usted tiene mucha saliva, por eso la bota o escupe. Se le ha generado mucho. ¿Entiende? Pero usted se ha tragado su propia saliva y para usted no es sucio. Dígame, no va, si es verdad. Claro que sí. Entonces, el Señor lo que está haciendo
escupiendo los ojos, ¿cierto? Poniendo sus manos encima, que estaban mostrando toda su autoridad. Este soy yo. Que parece ser algo tan simple, tan sencillo. Escupo, que saliva. Y eso es suficiente. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este personaje? No sé cómo lo mirarían. ¿Me entienden? No sé qué dirían. Me imagino los religiosos, cuando siempre fueron aquellos que, ¿cierto?, quisieron hacerle la vida imposible a Jesús. ¿Ya? Este ciego de verdad fue tocado por el poder glorioso del Dios del cielo. ¿Ya? ¿Qué le hubiese costado a él decir la palabra? Nada. Pero él sabía cuándo debía usar lo que debía ser usado. Por eso Dios te va a usar cuando Él sabe que tiene que usarte. Y Él va a usar la forma para ti, de la forma como Él debe usarlo. Si muchas veces uno dice, Señor, si a Él le pasa eso, ¿por qué no me puede pasar a mí? No, Dios dice, no, yo tengo otra forma para hacerlo contigo. Si Cristo es nuestro Señor, es lo menos aburrido posible. Nosotros aburridos somos nosotros. Sí. Él trae vida nueva, cambio, transformación, diferente. Miran las cosas en forma diferente. Señor, ¿quién no quiere tener el ADN de Cristo? ¿Quién no quisiera tener ese poder, no? ¿Cierto? Por lo tanto, entonces, lo que pasa, ¿cierto? Y esto es extremadamente importante para la iglesia, para nosotros, ¿quién es la iglesia? Nosotros, usted, no es estructura. No, somos nosotros. Entonces es muy importante para la iglesia, porque la iglesia, ¿cierto?, puede padecer ceguera. Y dígale usted al Señor, escupe sobre mis ojos. Sí, ¿por qué? Porque la Escritura dice, donde no hay visión, el pueblo ¿qué? Se extravía. Donde no hay claridad de saber qué es lo que voy a hacer, nos extraviamos. Y entonces buscamos y miramos a Dios de una forma distinta, diferente. Y a veces, ¿cierto?, nos perdemos de la visión, del objetivo, de la claridad de Dios. Dios va a hacer algo extraordinario con cada uno de nosotros. O sea, ¿cómo usa tu oración? Señor, yo quiero vivir este año algo que nunca he vivido. Donde veré tu mano. Donde te veré a ti actuar, donde veré tu ADN, tu poder, veré todo lo que tú eres en esencia. ¿Ya? Que hay cosas que Dios lo puede hacer en el último minuto, segundo. Como digo yo, Él necesita un segundo y Él puede transformar todo. Todo, no necesita todo el tiempo, no necesita 24 horas, un segundo y es suficiente. ¿Ya? Entonces, el ciego no tenía visión. ¿Estaba extraviado, sí o no? Claro, porque usted cuando quiere ayudar a un ciego, dice, no, por ahí no, porque está extraviado, no tiene visión. Y se extravió de ese lugar. Entonces dice, no, por acá, y usted lo ordena. Bueno, lo mismo el Señor Jesucristo estaba haciendo con este ciego. Él estaba extraviado, no tenía visión clara, ¿ya? ¿Cierto? Eso era un producto de sus ojos naturales. Y a veces la iglesia, ¿no? Nosotros, aún teniendo la visión clara naturalmente, ¿cierto?, tenemos una decadencia de una vida espiritual. Tengo una visión espiritual decadente. Mis ojos espirituales están cegados por las circunstancias, las situaciones. Hermanos amados, Dios va a actuar cuando Él sabe que tiene que actuar. No simplemente cuando le pidamos. Por misericordia muchas veces uno le pide y el Señor lo hace instantáneamente. Pero era el tiempo en que Dios tenía que hacer las cosas. Nada más. Y no lo hará simplemente porque se lo pedimos. Él es un Dios todopoderoso. ¿Ya? Entonces, Dios estaba buscando en la falta de visión de este hombre y en la necesidad de ver la realidad del entorno que tenía y de dónde, cómo él tenía que ser guiado, ¿no? Entonces, él buscaba dentro de sí fe. Fe. Los que lo trajeron tenían fe. Porque ellos rogaron. Y si le rogaron a Cristo, ellos sabían que Cristo lo podía hacer, ¿sí o no? Claro. Ahora me imagino mirando
un poco el cuadro, entendiendo luego todo lo que Jesús hizo con este ciego. Esta gente siguió creyendo más en Cristo. Porque de verdad cuando uno ve lo que Dios hace en otros, uno sigue creyendo más en el Señor. Cuando ve uno gente que se salva, gente que se sana, matrimonios que son restaurados, jóvenes que son salvos, uno sigue creyendo más en Cristo el Señor. ¿Ya? Y en ese sentido entonces la fe es la que estaba buscando para darle una convicción clara de que él podía romper su ceguera. Al último el Señor lo que busca es que tú hagas lo que tú tienes que hacer. Ay Dios. ¿Cierto? Porque el Señor, nuestro Dios y buen Padre, no es un Padre que permite la vagancia. Cristo lo dijo, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Él quiere que trabajemos nuestra fe. Que hagamos funcionar lo que realmente tenemos como claridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que, ahora, lo que va a pasar en lo siguiente, ¿cierto? Es que cuando Él ponga su mirada, ponga su fe, su confianza en las cosas eternas, es cuando nosotros entonces empezamos a dimensionar el propósito de Dios. ¿Ya? Ninguno debe desear cosas que Dios haga para usted simplemente para gustar y gozarse en esta tierra y para pasar un poco la vida mejor en esta tierra. Hermano, eso es una mente poco sabia, un pensamiento no de Dios. Usted tiene que pensar que todo lo que Dios quiere hacer es para que usted tenga una visión clara de la vida eterna. Por eso lo trascendente para nosotros es que Cristo venga. ¿Me entiende? Que Cristo venga a buscar a su iglesia. Pero Él está preparando, Él está trabajando, Él hace las cosas cuando dicen amén. Y entonces en esa medida tú y yo tenemos que creerle a Dios que estés enfermo cuando Él venga, que estés en problema cuando Él venga. Eso no va a tener trascendencia. No es que no te va a llevar. Porque tú tienes claro tu visión en las cosas eternas. Si Él viene, yo me voy con Él. No sé cuántos tienen esa seguridad en esta mañana. Si tú le crees a Dios, Él viene, yo me voy con Él. No importa cuál esté mi vida física, yo no tengo ningún problema en eso. ¿Ya? De manera que yo la viva, no me importa. Lo que sé, que yo me voy con Él. ¿Ya? Entonces, la mirada de este hombre, ¿cierto? Falta de esa visión clara en las cosas naturales, también lo limitaba en las cosas espirituales. ¿Ya? ¿Cierto? ¿Cómo uno puede comprender entonces la dimensión espiritual que Dios quiere darnos cuando no tengo una visión clara de las cosas? ¿Ya? ¿Me entiende? Yo por ser pastor ya de un buen tiempo, uno ve que hay hermanos o hay gente en la iglesia, lo voy a decir así, mejor dicho, ya, de que de repente están puestos en un lugar, determinado en un lugar, y trabajan muy bien, y de repente, ¡piu!, ya no funciona. Ya no funciona. No quieren hacerlo, quieren dejarlo, no quieren seguir más, cualquier cosa. Y entonces, es que hay otras cosas, es que esto, bueno, un montón de problemas. Pero hermanos amados, ¿ya? Si uno tuviera clara las cosas de la vida eterna, de las cosas de la dimensión espiritual de Dios, uno nunca dejaría de hacer lo que Dios le pidió que hiciera. Nunca, nunca, cueste lo que cueste. No importa lo que suceda, no lo dejaría. ¿Ya? No lo dejaría. Y por lo tanto, entonces, usted va a recibir eso. Por eso, ¿qué era lo que estaba haciendo Jesús? Escupiendo, entregándole el ADN. O sea, mejor dicho, ¿por qué Cristo nos eligió? ¿Por qué Cristo mora en mí? ¿Por qué Cristo está dentro de mí a través del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque justamente la forma como Cristo miraba no era la forma como miraba a los sacerdotes, los religiosos. Él miraba como el Padre le había enseñado, como el Padre le había dicho. Él lo dijo, lo declaró. Yo hago lo que mi Padre me dice, ¿cierto? Yo hablo lo que mi Padre me dice. No hay nada que Él no hiciera. No, cuando tú tienes a Cristo dentro de ti, tú haces lo que Cristo te dijo. Cristo nunca dejaría de hacer algo que Dios le mandó a hacer. Porque incluso, aun cuando pequeño, ya a los 12 años, cuando fue, ¿cierto?, al templo, ya,
Cristo tenía tan claras las cosas, su visión no estaba nublada, su entendimiento era adecuado y correcto, que dijo en los negocios. En los negocios. Hermanos amados, ¿qué es cuando a ti te ponen en algún lugar, en algún puesto dentro de la congregación? Cuando el Señor te ha mirado a través de los hombres de autoridad que Dios ha puesto. Es simple y sencillamente decir, en los negocios de mi Padre debo estar. ¡Oh, Dios! Porque esto es cansador. Uno enseña a uno y al tiempo deja de hacer y hay que enseñarle a otro y a otro. Y esto es un gastadero de vida y de tiempo, hermano, en que uno no logra establecer cosas profundas. Por eso Dios quería hacer las cosas, Cristo quería hacer las cosas correctas con este ciego. No importa lo que se demora, el proceso, la forma, la manera como Cristo estaba haciendo con este ciego es un proceso, ¿ya? Es un proceso de cómo recibir la vida espiritual correctamente a través de la visión. Por eso luego no vamos a alcanzar ahora, pero vamos a hablar de lo trascendente que es nuestra mente y de lo que tenemos que estar mirando nosotros a través de los ojos espirituales. ¿Me dice amén? Bien. Entonces, wow, cómo pasa el tiempo. Entonces, el Señor necesitaba quebrantar la ceguera de este hombre y abrir sus ojos, ¿ya? Para poder entonces darle a conocer la dimensión del reino del Señor correctamente. Seguimos leyendo, ¿ya? Dice que, y le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Ahora, cuando Cristo pregunta es porque Él sabe que algo pasó. ¿Me dice amén o no? Claro, porque fíjese lo primero que dice en el verso 24. El ciego dice, Él, ¿qué dice? Mirando. ¿Recibió o no recibió la visión? Sí, la recibió. El Señor, ¿cierto? ¿Le sanó a la primera o no le sanó a la primera? Claro que sí. Pero está en el proceso, hermano. Está en el proceso, ¿ya? ¿Cierto? Él mirando, ¿cierto? Él quiere hacerlo entender algo. Entonces, el Señor dice, y mirando dijo, veo. Pero ¿cómo veía? Veía algo nublado, ¿no? Veía algo extraño, raro. Ahora, las preguntas que nacen aquí, y que a mí me gusta preguntarme estas cosas, ya digo, mismo, ¿cierto? ¿Por qué el ciego dice que veía hombres como árboles? Si el ciego nunca había visto árboles. Ya. Seguramente, y es muy posible, ¿cierto?, que él conoció los árboles a través del tacto, a través de la descripción y de la imaginación que él podía tener en cuanto a eso. Y él sabía que los hombres se movían. Por lo tanto, la similitud de un árbol que es quieto a un hombre que se mueve, entonces le daba a él una cierta realidad de la visión que él estaba teniendo en ese instante. Ahora, hermanos, para nosotros es importante esto, porque muchas veces creemos, ¿cierto?, que lo que estamos viendo, ya, aún no entendiéndolo con toda la claridad necesaria, creemos que es lo correcto. ¿Ya? Pero muchas veces el Señor tiene que hacernos pasar estos procesos, ¿ya? Que cuando uno llega a creerle a Cristo, no todo es automático. ¿Me dice amén? No todo es automático. No todo llega ya, al momento, al instante. El Señor se toma su tiempo, porque no es el bien para Él, es el bien para aquel que lo va a recibir. ¿Me dice amén? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos ver correctamente, ¿ya? ¿Cierto? Pero cuando uno ve a Cristo actuar, ¿ya? Cuando uno ve al Señor actuar, frente a lo que Él hace, el reino de los cielos se abre, ¿ya? Entonces, había una cierta tiniebla en el pensamiento de este ciego, ¿ya? Que Cristo quería sacar, eliminar. Usted sabe que Cristo es la luz admirable y que nosotros somos llamados de la oscuridad a la luz. Por lo tanto, lo que más quería representar el Señor a este ciego era justamente lo que él iba a ver. Lo que él iba a ver, ¿ya?
su imaginación, ¿cierto? O el tacto desarrollado, porque a veces eso pasa cuando hay un ciego, ¿cierto? Una capacidad, una incapacidad de algunos de los sentidos, otra capacidad se desarrolla de tal manera que puede ayudarnos un poco a entender eso o cubrir esa necesidad. Es lo que sucede. Pero aquí en este caso, ¿cierto? El Señor quería hacer algo claro, que quería que lo viera a Él. ¿Cuántos han visto a Cristo, el Señor? Necesitamos eso. Ver, ¿cierto? Esa luz admirable, ¿cierto? Que sin embargo en el proceso del Espíritu de Dios que estaba tocando a este hombre bajo el poder, porque ese era el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios sobre este hombre, para darle entonces claridad de los ojos como él estaba viendo, ¿ya? Por lo tanto, entonces, el ciego tenía que darse cuenta de una situación, que la visión que Dios le iba a dar no era lo mismo que la percepción que él tenía. La percepción es el desarrollo de los sentidos, de los sentimientos, ¿cierto? De lo que nosotros podemos palpar y creer que es así. ¿Ya? La visión era distinta para este hombre. No, él tenía que recibirlo, ¿ya? Percibir correctamente. No era lo mismo que tener una cosa que tener la otra, ¿ya? Este hombre veía personas como árboles que se movían. Era la percepción que tenía. Pero la visión clara es que los hombres no son árboles. Y el árbol no es un hombre. ¿Me dice amén? Entonces había que tener las cosas claras. Hermanos amados, muchas veces pueden venir acontecimientos a tu vida que tú crees que es una cosa, pero no es eso. Es otro lo que Dios quiere mostrar. ¿Ya? Hay otra cosa, ¿cierto? Muchas personas llegan a Cristo creyendo que se le van a solucionar todos los problemas. Pero Cristo, en muchos, se toma un proceso. Lo hace como un proceso. Lo hace poco a poco. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos amados, hay mucha gente que al comienzo de querer andar en bicicleta, como son cuidadosos, no se cae. Mucha gente que recién está aprendiendo a andar en bicicleta, muchas veces no se cae, porque están temerosos a caerse y pasar algo. Pero dígame, ¿cuánta gente no se ha caído después de saber andar en bicicleta? Y que no solamente se han sacado algo del cuerpo, sino que bien mal. Claro. ¿Qué quiero decirle, hermano? Que muchas veces cuando ya estamos en Cristo creemos que tenerlo todo ya era. No es así. No es así. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado procesos después de tener algunos años en Cristo y venir un bajón? Venir un momento de debilidad espiritual. E incluso se llega a caer en el pecado. Porque nuestra visión se empieza a nublar. Y entonces empezamos a tener una percepción de las cosas de Dios. Y no, usted no puede andar percibiendo las cosas. Usted tiene que tener visión clara de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Lo que tú vas a hacer ahora es, en ese sentido, tener correctamente eso. ¿Ya? Esta era la percepción del ciego. O sea, hombres como árboles. No tenga esa percepción, ¿ya? Sino que el Señor te muestre con claridad, ¿ya? Pero el Señor, ¿qué hace? Jesús lo vuelve a tocar, según el verso 24. Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan, ¿ya? Les puso otra vez, verso 25, perdón, las manos sobre los ojos, ¿ya? ¿Cierto? Lo volvió a tocar. Luego le abrió, ¿cierto? De una manera clara. El Señor se tomará el proceso, pero déjame decirte una cosa. Dios no le importa cuántas veces va a poner las manos sobre nosotros. Lo que Dios quiere hacer lo hará. Ese es, y Dios va a romper nuestras limitantes. Así que este año, en lo que te puede ser difícil a ti, no temas. El Señor pondrá su mano sobre tu vida para romper toda limitante. Para llevarte a una dimensión diferente. Si eso es lo que quiere del ciego. Al ciego no simplemente quiere darle la vista y happy, hermanos. Muchos de nosotros queremos que Dios nos solucione los problemas para estar tranquilos, en paz. Para vivir una vida más cómoda. Hermanos, si ese fuese el objetivo del Señor, nos lleva al Edén al tiro. Nos saca de esto y nos lleva a un lugar donde todo eso se da sin ningún problema. Por eso Dios dice que ustedes son mis representantes. Ustedes son mis embajadores. ¿O no? Así dice la Escritura. Somos embajadores en el nombre de Jesucristo. Entonces no podemos salirnos de esta tierra. ¿Ya?
No podemos salirnos de esta tierra hasta que el Señor lo determine en que tengamos que hacerlo. Por eso deseamos su venida también, ¿ya? Así que, si lo vuelve a tocar el Señor y el hombre ahora ve correctamente. Ahora ve correctamente, ¿ya? Si el Señor va a romper esas limitantes porque es para que tú veas correctamente. Esto es lo que me va a suceder, ¿ya? Esto. Entonces, este hombre, al poder mirar esto, va a encontrarse con un ambiente diferente y distinto porque va a creer aquel que le dio la vista. ¿Qué fue? ¿A quién fue el primero que vio el ciego? A Jesús. A Jesús. Porque ¿dónde estaba con Jesús? Estaba afuera. No estaba en medio de la gente. Estaba afuera. Estaban los dos. ¿Ya? Eso habla de intimidad. A solas con Cristo. A solas con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es donde normalmente Dios nos habla. ¿Ya? Normalmente podemos entender y escuchar con claridad la voz de Cristo. Y percibir entonces lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, buscamos de esta manera, ¿ya? Entonces, claridad, visión clara. Lo que necesitamos este año es andar con seguridad de lo que nos va a suceder es de parte del Señor y lo voy a entender con toda claridad. ¿Me entiendes? Con toda claridad, ¿cierto? Y si necesitas la fuerza, si necesitas, ¿cierto?, el impulso del Señor, Dios lo hará contigo, ¿ya? Por eso, si nosotros buscamos a gente que percibe lo de Dios, entonces vamos a andar bien. Si busca gente que no percibe lo de Dios, vamos a andar mal. Por eso, tú mismo, yo mismo, ¿cierto? Tenemos que pensar de nosotros mismos, cómo nos vemos, cómo nos miramos. ¿Qué imagen tendría el ciego de sí mismo? ¿Qué imagen? ¿Ya? Y entonces el otro trabajo que hace Cristo aquí al darle la vista es darse cuenta a Él de quién Él es. De quién Él es. Y seguramente, ¿cierto?, este ciego va a empezar a mirar a la gente y lo que él creyó que era así, que era así, no era así. Eso nos pasa cuando tenemos las cosas claras. ¿Cuántos de nosotros hemos sido defraudados por nuestros propios compañeros de milicia? O de otros creyentes, o de otros hijos de Dios, o de otros pastores. ¿Somos defraudados o no? Claro que sí. Porque nuestra visión era diferente, era distinta. Hasta que nos damos cuenta con claridad que no era así la cosa. Esto le iba a pasar al ciego. ¿Ya? Este es lo que iba a suceder. Luego puso, ¿cierto? Y miró, dice. Y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Restaurado. La palabra restablecido en el griego significa restaurado, volver a su origen. Entonces yo le dije, me pregunto a mí, Señor, si tú pones la palabra restablecer, la inspiración del Espíritu Santo en el griego, entendiendo que es un punto de restaurar, y restaurar significa volver a su origen. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Es que este ciego nunca fue ciego. ¿Cierto? Nunca fue ciego. Porque cuando Dios lo hizo bien. Las circunstancias del pecado a este ciego lo hicieron salir ciego. Pero cuando Dios pensó en este ciego, Él no lo hizo ciego. Él dijo, me voy a encontrar con este hombre que yo voy a usar, pero en ese tiempo va a estar ciego. ¿Lo entiende? Mejor dicho, ¿cómo te miras tú? ¿Cómo te ves tú? Y la pregunta es, ¿cómo te ve el Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿Cuándo te eligió el Señor? Antes. En ese estado perfecto de la elección de Dios. ¿Cuánto tiene alguna enfermedad crónica que están hoy día? Levanten la mano. Levanten la mano. Los que tienen enfermedades crónicas. Ya, perfecto. Están tomando remedio y cosas por el estilo. ¿Tú crees que cuando Dios te escogió antes, tú estabas enfermo?
Nunca te hizo así el Señor. Porque el Señor lo hizo perfecto y bueno. Y cuando hizo al hombre, hizo bueno en gran manera. ¿Me entiendes? Que algunos nos enfermamos porque hacemos cosas que nos van a traer enfermedades. Ese es otro cuento. Estoy diciendo de enfermedades crónicas, esas cosas que surgieron, ¿cierto? Hay gente que nace con alguna enfermedad, hay gente... No, el Señor nunca... entonces, Señor, ¿para qué? Para que yo me glorifique. ¡Oh, Dios! ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esta necesidad? Para que tú te glorifiques, Señor. Así que glorifícate en mi enfermedad, Señor. ¿Ve? Va a cambiar tu estilo de pedirle a Dios, de orar al Señor. Entonces, ¿cómo te miras? Es como la persona que se mira fea. El ciego no tenía ninguna capacidad de proyección de su imagen. El ciego no tenía una imagen. No la tenía dentro de la mente, no sabía. Si él dijo, los hombres son como árboles, pero que se mueven. Hermanos amados, no era la imaginación, no era en su imagen la que tenía. Que él no podía tener una imagen de un árbol. Él era un árbol, no era un árbol. Por tanto, la imagen que él tenía no era nada, no tenía imagen. Él no tenía imagen dentro de su mente. Pero tú y yo dice que la Escritura somos hechos a la imagen. ¡Wow! ¿A la imagen de quién? ¡Oh, Dios! Entonces cuando tiró la saliva el Señor, ¿qué estaba haciendo? Tú fuiste hecho a mi imagen. ¡Oh, Dios! ¿Lo entiende o no? A mi imagen. Y yo voy a recuperar y recobrar esa imagen. Por eso Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Vino a poner la imagen de Cristo en nuestras vidas. Hay alguien, dígame él. Vino a ponerse en nosotros. Por eso no podemos mirarnos como nos miramos. Ni tener la decadencia de nuestros pensamientos. ¿Ya? Dios quiere cambiar la percepción de cada uno de nosotros, de nuestra mente, de nuestros corazones, para llevarnos a un próximo nivel. Debemos saber esto, hermano. ¿Cómo nos va a llevar a otro nivel cuando la percepción que tengo de mí no es capaz de llegar a ese nivel? Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Es romper ese límite, es romper esa mente, es romper esas cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Y esta es la percepción clara. Si tú tienes este conocimiento de las cosas por medio, ¿cierto?, de las impresiones, ¿cierto?, que se comunican en tus sentidos. Por eso, y no estoy hablando en forma negativa, hermanos y hermanas. No, por eso nos arreglamos. Por eso la mujer se embellece. O mejor dicho, se arregla de esa manera. Ya ella es bella porque Cristo la hizo. Así igualmente el hombre, pero cada uno se preocupa de eso. Porque es la imagen. Hermano, esto es tan importante. Por eso, cuando no hay un hogar bien formado, ¿me entiendes? Por ejemplo, tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Isaac. Isaac tiene una imagen. ¿Una imagen de qué? De qué lo que es una familia, de qué lo que es un hogar. Y la imagen que tiene él de eso, lo va a proyectar, ¿cuándo? Cuando él se case. Porque es la imagen que tiene de familia. ¿Me entiende? Ahora, si Isaac hubiese sido solo con Rogelio, él no tiene la imagen de familia. Él cree que la familia es un padre y el hijo. Y en cualquier cosa se rompe, porque la imagen que tiene él se proyecta. Y me proyecto en esa imagen. Y esto es lo que voy a hacer. Esto es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cuánta gente hoy día se proyecta porque no tiene visión? Sus ojos están ennegrecidos. Su mente dice que está embotada, ¿no? O sea, eso es lo que dice la Escritura. Está en oscuridad. Entonces, ¿qué proyección tiene de esa imagen? ¿Qué pasa con los ídolos? ¿Qué pasa con la gente que nos rodea? Por eso Jesús lo sacó y dijo, no, ven para acá, viejo, ven. Yo voy a hacer esto. Y yo quiero que tenga la imagen correcta, adecuada. Y lo atrajo. ¿Me entiende? Y si no,
le hizo el proceso hasta que él entendiera o viera correctamente. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. El Señor nos lleva de proceso en proceso hasta que entendamos, hasta que le creamos. ¿Me entiende? Y cuando ya la imagen de Él, ¿cierto?, es una normalidad en nosotros, es natural. ¿Sabe por qué no peco yo? Porque es natural. ¿Sabe por qué no miento? Porque es natural. ¿Sabe por qué no hago daño? Porque es natural. Porque ya yo no vivo yo, Cristo vive en mí. Es la imagen de Cristo que se esparce. Entonces muchos hablamos de Cristo. Muchos decimos de Cristo, pero de repente hacemos cosas incorrectas. ¿Por qué? Porque no tenemos la imagen correcta de Cristo. La imagen correcta de Cristo está aquí en esta palabra. Él es el que me dice, tienes que amar, tienes que hacer esto. Esa es la imagen. La imagen del Dios invisible es Cristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, es diferente. Por eso este ciego no está por casualidad. Es verdad que Marco, en el contexto del Evangelio de Marco, él buscaba, ¿cierto?, establecerle a los romanos quién era su Dios. Pero no simplemente hoy día hay que hacérselo a los romanos, hay que decirle a toda la gente quién es mi Dios. Mi Dios tiene las cosas claras, mi Dios quita la visión mía, mi Dios cambia mi imagen. Ay Dios, Él cambia mi imagen. ¿Cuántas veces te han dicho algo y te ha dejado pero por el suelo? ¿Y qué te dice Cristo? Tú eres mi hijo, mi hija. Tú eres mi hijo, mi hija. Y eso es lo correcto que tenemos que entender. Ese es el concepto correcto. Imagen, visión. Por eso el pueblo se extravía, porque no tiene la imagen, no tiene la visión clara de lo que Cristo quiere hacer. Cristo quiere hacer cosas extraordinarias, maravillosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me da un tiempito? Y entramos a lo que voy a predicar en el otro culto. Pero creo que estoy en la inspiración. Busque Romano, por favor. 12. A usted le va a dar una pincelada más rato. Vamos a profundizar un poquito más. Ya. Recuerde que usted tiene una percepción, un conocimiento de una cosa por medio de las impresiones. Impresiones que comunican los sentidos. Usted sabe que la visión o lo que usted ve, mi mente la proyecta o la recibe al revés. ¿Me entiende? ¿Cierto? Al revés. Igual cuando uno hace, en el colegio hace, ¿cierto?, un invento con los prismas, con vídeos. Entonces uno proyecta una luz para que salga diferente. Ya, eso es lo que pasa. Lo que yo estoy viendo, mi mente no es lo que está proyectando. Mi mente lo transforma. Qué complejidad más maravillosa, hermano. ¿Me entiendes? Qué cosa más maravillosa es poder esto. Por eso, si tú te proyectas en tu visión, en cómo tú te ves como imagen, las cosas pueden cambiar mucho para ti. Por eso, el desánimo, cosa que habíamos visto, se proyecta bajo el error de la visión. El concepto equivocado de quién eres tú. No importa, mira, discúlpame, no importa que te haya dicho, quién te haya dicho, ni el presidente iba a decir otra cosa, pero ¿me entiendes? No importa. Quién te diga lo que te diga. A mí me importa lo que Cristo me diga. Eso debe ser trascendente. Trascendente. ¿Me entiendes? Por eso el salmista dice, los que están en cama, los que pueden estar enfermos, los que están postrados, alaben a Cristo. Cualquier persona racional diría, eso es una locura, déjalo descansar. Si ese hombre, ¿qué hace? No, el Señor dice, canta, alaba. Porque en medio de la alabanza Él se puede mover y puede hacer las cosas. Y cambia, es trascendente. ¿Me dice amén? ¿Ya? Mire por favor aquí, con suavidad. Dice, digo pues,
Digo pues, por la gracia que me es dada. No es una referencia simplemente porque hay una inspiración. No. Él está diciendo la gracia. Está hablando de lo que Dios hizo en su vida y de lo que el Señor le quiere proyectar. A cada cual que está entre vosotros, escribiéndole a los romanos, que no tenga más alto concepto de sí. ¿Cuál es la imagen? A ver, usted y yo usamos palabras como este es más creído, este es altanero, este se cree vivo o diva, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque es la imagen que proyecta, ¿me entiende? Y yo le decía, y supiera que este es más feo y que se cree. ¿Me entiende? Claro, es así. Y ese es el concepto que se tiene. Y el otro, este es un caso bíblico, ¿no? Lo que estoy diciendo, ya se le voy a hacer referencia. Y el otro, no, es que yo no soy nadie. Entonces, este es el pobrecito, es pobrecito. ¿Ya? Pero de verdad que el pobrecito, bajo esa humildad equivocada, errada, es más consciente de lo que él es que el otro que es mayor. Esto sale en la Escritura. El fariseo estaba orando, ¿se recuerdan? Yo que hago esto, yo que hago esto otro, yo y yo. Y el pobre, ¿cierto? ¿Quién era? ¿Cómo dice la Escritura? No me acuerdo. Bueno, estaba botado en el suelo y se pegaba en el pecho y que Dios tuviera misericordia de él. Conceptos, ¿cierto?, que tenemos de imagen de nosotros mismos. ¿Ya? Porque los que estamos perdonados en Cristo somos hijos de Dios. ¿Ya? Hay costumbres judías que son extraordinariamente maravillosas que nosotros debiéramos tener en cuenta cuando nos suceden las cosas. ¿Ya? ¿Cierto? Si el padre era representado por el hijo en medio de la sociedad judía, cuando es elegido como hijo y es puesto en la sociedad a los 12 años, el Padre me ha elegido y me ha dicho, yo te engendré hoy. Y no ha sido engendrado por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Uy. Entonces yo digo, Señor, tú me diste autoridad de ser llamado tu hijo. Entonces yo en medio de esta sociedad yo te represento. Y lo que diga yo es lo que dijo mi Padre. Por eso Pablo hablaba, ya no vivo, sino, claro, porque él quería representar al Hijo. ¿Cuántos queremos representar al Hijo en esta tierra? ¿Cuántos queremos tener la autoridad del Hijo en esta tierra? Claro, esto cambia, pues. Esto transforma, es diferente, distinto. ¿Ya? Así que el concepto, la imagen, ¿no? Acá usa la palabra concepto. ¿Ya? ¿Cierto? Que tenga más concepto de sí que el que debes tener. Concepto. ¿Ya? Y debes tenerlo con claridad para poder hacer. Hoy suenan los chicos de la música, o si no voy a estar aquí hasta las 12 de la noche del día. ¿Ya? Quiero estar hasta las 11:15. Me quedan 10 minutos, nada más. ¿Ya? Entonces, bajo este concepto correcto, adecuado, el ciego se le estaba abriendo la vista. La visión que él iba a tener ahora de sí mismo no iba a ser la visión de lo que su capa, de lo que la capa le representaba. Segunda cosa, el concepto de sí que iba a tener de él ya no era mirar la tierra. Ay, mirar el cielo. Eso era. La palabra mirar es justamente eso. Cuando tú levantas la vista arriba, dice. Eso decía en el griego, la vista arriba, cuando tú miras. Era mirar el cielo, era ver cosas diferentes, distintas. Entonces, el ciego estaba teniendo la imagen correcta. Hermanos amados, y voy a terminar con esto. Súbanlo, chicos, ya, y termino con esta, y dejo lo demás para más ratito. El ciego, hermano, mientras Cristo no vino a él, mientras Cristo no hizo su obra, el ciego tenía, ¿cierto?, una acción simplemente
muy pobre de él. Además, era pobre para los demás. Porque era una persona que no se podía valer por sí mismo o sí misma, como puede ser una mujer. Pero cuando Cristo viene, pone la imagen correcta, adecuada. Por eso, la dimensión correcta no es la imagen que tú tienes de ti. La dimensión correcta es la imagen que Dios tiene de mí. Él sabe cómo me ve. Él sabe quién soy yo. ¿Cuántos dicen amén? Claro. Tú no eres lo que dicen que eres. No. Pone Dios en la vida de este ciego una vida balanceada. No ser más ni ser menos. Porque ambos extremos son equivocados. No son los mismos ni los correctos. Por eso el Señor quiere cambiar nuestra imagen, ¿ya?, de proyección de nuestras propias vidas. ¿Ya? ¿Cuántos dicen amén? Así que mi hermano, las cosas que tú ves como realidad muchas veces no lo son en Dios así. Y Dios quiere poner su realidad en tu vida. Y de esa forma las cosas cambiarán. ¿Me dice amén? Dale un lindo aplauso al Señor por su palabra. Y vamos a seguir hablando de esto. Gracias, Jesús. Gracias. Pónganse en pie, por favor. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Gracias, Jesús. Dice la Escritura que hay algunos que tienen que ponerse colirio, ¿no? Digo ahí la palabra, colirio. Pero colirio de Él. Esas gotas que hacen ver mejor, que dan más claridad y que sacan lo que puede estar en el ojo o en los ojos, nublando. El colirio, su palabra, las cosas de Él nos dan claridad de lo que somos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Alabo tu nombre, Señor. Y danos esa gracia, Padre, para poder en esta hora, Señor, tener todas las cosas correctas. Puede ser que tengamos la misma condición de este ciego, que hayamos llegado a ti, Señor, de la misma forma, con la misma necesidad. Pero en esta hora, Señor, queremos ver la luz admirable que es Cristo el Señor. Queremos tener una visión clara. Queremos ser sanados bajo la gracia del Eterno. Gracias por quitarnos, sacarnos en medio, Señor, del sistema que vivíamos y nos llevaste a vivir al reino de tu amado Hijo. Yo te alabo, Señor, te alabamos en esta hora, glorificamos tu nombre y te damos toda gloria a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Dios. Sí, Jesús. Gracias. Eterno Dios, eres mi paz. Sí, Señor, así es. Cuando ando en aflicción, Padre, gracias. no temeré lo que vendrá. Oh, sí, Dios. Eres mi salvación. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Conmigo estás. Sí, Señor. Tú has sido fiel. Padre, gracias. Aún en mi debilidad, en ti pondré Oh, Padre, así es. toda mi fe. Nunca me dejará. Cristo es mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás Conmigo nada temeré. poderoso Dios, poderoso Dios. Eres
eres tú. Gracias, Jesús. Enséñanos a mirar, Dios, correctamente. No nubles mi visión, Señor. Dame visión tuya, claridad, Dios. Todo lo que debemos hacer. Fiel Salvador, Gracias, Jesús. tú Te eres necesito. fuerte. Te necesitamos, Hacia Señor. ti yo correré. Oh, Padre, así es. El gran yo soy, Sí, Dios. principio y fin. Toda gloria te daré. Oh, sí, Jesús. Cristo mi refugio, Ancla de mi fe. tú Estás conmigo. Nada temeré. Poderoso Dios. Poderoso Dios. eres tú. Cristo Mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso, poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, Ancla de mi fe. tú Estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Cristo mi refugio, ancla de mi fe. Tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. poderoso Dios, Poderoso Dios, poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaremos, Señor. Hermanos amados, toma fuerza de Cristo. Toma fuerza de parte del Señor. Se han levantado en esta hora para hacer lo que Dios ha determinado. Recuerda, tu vida con Él es la mejor vida. Es la mejor vida. Y lo que Dios tiene deparado para adelante, lo que va a pasar en el futuro, será lo mejor para tu vida. Será lo mejor para tu vida. Será un año donde el Dios del cielo te guiará. Donde el Dios del cielo ayudará a tu vida. Él proyectará su imagen sobre tu vida. Él te dará todo lo que necesites porque Él quiere lo mejor para nosotros. Oh, gracias, Jesús. A ti te alabamos, te honramos, porque tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Aleluya. Cristo mi Sí, refugio, Dios, ancla de mi fe. Tú estás conmigo.
al regreso a casa, Señor, y al vernos una vez más en el espejo, digamos: Señor, quiero ver lo que tú ves en mí. Quiero tener la imagen de Cristo en mi vida. Quiero ser como Él lo ha sido. Padre, gracias, y bendigo tu iglesia. Bendigo a los tuyos de regreso a sus hogares. Sea un resto de día maravilloso, porque tú vas con ellos. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Dale un buen aplauso.